¿Qué tal? Nos encontramos en un programa más del Colegio de Biólogos de México y en esta ocasión tenemos la fortuna de entrevistar a la bióloga y senadora de la República, Silvia Garza Galván, a la cual le agradecemos profundamente que nos haya permitido realizar esta entrevista. Senadora, muchas gracias. No, al contrario, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colegas, buenas tardes, amigos y amigas que nos ven por este canal del Colegio de Biólogos, y para servirte. Muchísimas gracias. Pues tenemos inquietudes en el colegio, normalmente nos reunimos mes a mes diversos compañeros de biólogos, y uno de los temas que más nos interesa y obviamente está en boca de mucha gente, no nada más de especialistas de medio ambiente, de cambio climático, y tener a una colega presidiendo la Comisión Especial de Cambio Climático Nacional es muy importante y lo valoramos muchísimo. Entonces, en ese sentido, a las inquietudes rondan principalmente en qué tanto, a partir de ser senadora, y bueno, esto viene desde atrás, pero qué tanto se ha podido permear en la mente de, ya no de la gente, de los funcionarios, de los gobernadores, etcétera, la parte de cambio climático. Fíjate que haces una pregunta muy interesante, estimado Ricardo. Porque no solamente lo del cambio climático se puede quedar en un papel. Creo que la parte más interesante es la cuestión transversal de todas las secretarías, de las diferentes estructuras o de los diferentes órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Creo que nos falta muchísimo por avanzar. Hay muchas cosas por hacer, pero pues ya tenemos la fortuna de que 7 estados al menos de la República ya tienen su ley de cambio climático, pero nos hace falta ir por más municipios que estén elaborando su programa de acción climática municipal y acciones conjuntas que nos van a permitir a que nosotros como país colaboremos con un granote, no un granito de arena, precisamente a contribuir al no aumento de los 2 grados centígrados que ojalá y en esta próxima COP20 en Lima, Perú, podamos llegar ya a un acuerdo internacional, un acuerdo mundial, donde se proyecten todas las acciones, las sinergias hacia un solo punto, o sea, detener, frenar el aumento de temperatura de la Tierra. Y por ejemplo, senadora, ahora con la apertura que hemos notado en la Secretaría de Medio Ambiente, con el secretario de Raúl, como Comisión de Medio Ambiente, de Cambio Climático en el Senado, sí escucha el gobierno, en este caso en turno, la situación del cambio climático, las posibles modificaciones a la ley, etcétera. O sea, el secretario sí. Bueno, mira, tenemos algo que nos beneficia a todos, es precisamente que el secretario, Juan José Guerra Butt, él fue legislador, y que por supuesto tenemos una comunicación frecuente con él. Es un hombre atento, es un hombre que está preocupado por las situaciones que estamos viviendo, pero muchas cosas no dependen de él. Vuelvo a lo mismo. Depende de una comunicación transversal, pero no solamente de una comunicación, sino de acciones de forma transversal en el gobierno y asimismo en los estados y en los municipios, para poder y que nos conlleve acciones contundentes para poder frenar este aumento de temperatura, acciones en legislación, acciones en ejecución, acciones en los diferentes programas, pero sobre todo permear a través, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, que también de forma transversal con las otras secretarías, SAGARPA, la misma Semarnat, SEDATU ahora, podamos llegar, medios de comunicación, podamos llegar a la conciencia masiva de este país. Porque por supuesto que entendemos el cambio climático, pero ¿qué por ciento de los 118 millones que somos? ¿Qué porcentaje? Necesitamos ir a las masas, porque entonces cuando hay conciencia vamos a entender que si tú apagas un foco en tu casa, en tu departamento, en tu rancho,
en tu zona rural, donde sea, esa pequeña acción, pero hablando de colectividad, van a ser millones de focos que se apagan, por ejemplo, y que vamos a emitir menos gases de efecto invernadero, ya que el sector energía en este país es quien más emite, genera gases de efecto invernadero. Claro. Y cerrar la llave, aquellas campañas que había, ¿recuerdas?, donde gota a gota el agua se agota, etcétera, etcétera. Llegando a la conciencia colectiva, podemos sumar miles y millones de pequeñas acciones que nos van a llevar a un buen puerto, que nos van a llevar a que esa acción nosotros vamos a contribuir como país, ¿sí?, en amor a la madre tierra, frenar esos dos daños. Claro, y por ejemplo, hablando de leyes, hace un momento comentaba, y lo sabemos, la ley, climática, llamémoslo así, que mexicana, ha sido parteaguas y para muchas naciones lo están hasta copiando. Sin embargo, como todas las leyes, es perfectible. Algo se está trabajando para en un momento dado, si corresponde, poder hacer algunos cambios en la ley, mejorarla, no sé, algo de sí, tanto legisladores como senadores, tu servidora también ha contribuido a diversas reformas dentro de la Ley General de Cambio Climático que han podido pasar tanto aquí como en Cámara, pero todo es con un solo fin, precisamente la oportunidad que tenemos de estar legislando para que estas acciones, estas modificaciones, nos permitan tener una ley más eficaz, una ley más eficiente, una ley más ágil. Por ejemplo, en esta última presenté una iniciativa que estoy proponiendo que, aunque está marcado constitucionalmente hablando, que los municipios puedan hacer un convenio de colaboración precisamente con acciones de mitigación y adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático, que les permitan por ley. Entonces, y así diferentes iniciativas de reforma que nos van a llevar siempre a una agilidad, a un mejor entendimiento de la ley. Y si bien es cierto que México es el segundo país que contó con esta Ley General de Cambio Climático, al sexenio pasado le tocó hacerla. En este sexenio nos va a tocar implementarla y ver en los diferentes estados de la República, y con ahora los efectos tan adversos que hemos tenido en sequías, en huracanes, etcétera, ver de forma también práctica cómo podemos o qué debemos hacer para mejorarla. Claro. Y a manera yo lo diría así, a manera de opinión, ahorita se está todavía muy fuerte viendo lo de la reforma energética, todo lo que atañe a esta gran reforma y que nos afecta o nos beneficia a todos los mexicanos. Y una parte importante que yo personalmente vi un poco falto, la parte ambiental, y la parte de cambio climático no se diga. Actualmente se está aprobada la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, Protección del Ambiente en el sector de hidrocarburos, y se está trabajando en un reglamento de la misma ANSIPA por sus siglas. En ese sentido, una opinión, más que una pregunta o una respuesta así, una opinión respecto a qué posibilidades hay de meterle ahí a la agencia, a su reglamento, esta parte de cambio climático. Bueno, la parte del reglamento, como tú sabes, no nos toca a nosotros. La parte del reglamento lo propone y lo hace el Ejecutivo. Pero sí, la ley todavía falta muchísimo. En lo personal, creo que no me gusta la parte donde se le quitan facultades a Semarnat, a Profepa en materia de hidrocarburos para dárselo a la agencia. Pero bueno, pues ya la tenemos ahí, pero falta muchísimo meterle mano para robustecerla. De hecho, una buena parte de mis propuestas pasaron para reforzar precisamente la agencia. Pero falta mucho por hacer, nos falta discutir y proponer más todas las cuestiones del paquete verde que no se ha tocado. Yo espero que antes de que termine este periodo ordinario, nosotros estemos sentados, todos los actores, revisando el paquete verde,
porque es muy importante. O sea, nosotros precisamente con esta reforma de las leyes secundarias en materia de energía, pues pretendemos que va a llegar muchísima inversión a este país, sí, pero primero nuestros recursos naturales. Claro. Entonces tenemos que tener una institución, en este caso un órgano desconcentrado, la Semarnat, que es la agencia, pero un órgano fuerte, claro. Una agencia fuerte, robusta, que cumpla con el objetivo del cual fue creado. Claro. Pero para que ella pueda cumplir necesitamos todavía en esta discusión mejorarla. Yo tengo ya algunas propuestas, y que también recuerda que el PAN presenta la ley de transición energética, donde México tiene que no solamente aspirar, porque son metas aspiracionales, sino México tiene que honrar su palabra y cumplir acuerdos internacionales que se tienen en bajar las emisiones, en que como país para el 2024 estemos nosotros al menos generando el 35% de nuestra energía a través de energías renovables, de energías limpias. Creo que la ley de transición energética que va a derogar la ley del aprovechamiento de la energía renovable y financiamiento de la transición energética y la ley del aprovechamiento sustentable de la energía, se convierte en este proyecto de ley que tenemos, en esta iniciativa que ya fue presentada y que va en el esquema que presentamos a garantizar que México en el 2024 al menos el 35% de la energía esté generada, producida por energía renovable. Y eso es muy importante. Y un comentario que las instituciones son creadas, las leyes, y eso está muy bien, pero también quien las ejecuta son las personas. Y nosotros estamos abogando como Colegio de Biólogos, y por supuesto es una aportación, digamos, en el sentido de que la gente que pertenezca a la ANSIPA, ya soy nombrado director de la misma, pero que la gente que esté ahí ojalá pudiera ser de varias disciplinas, de varias profesiones, y ahí nos gustaría que fuera nuestra voz como lo hacen en otras ocasiones, porque hay gente muy capaz y de repente en muchas áreas, y lo que sabemos y se está manejando es que muchos de los funcionarios de la agencia van a salir de Pemex, lo cual no está mal, pues, ¿no? Pero hay otras áreas en las que pueden participar gente, ¿no? Y no nada más abogados o ingenieros, sino de otras profesiones. Creo que lo que acabas de decir es clave. En esa parte de que hablaba de robustecer a la agencia, precisamente una manera de hacerlo es que los integrantes, o sea, los que ahí trabajen, tienen que ser de diferentes disciplinas, porque eso le va a dar la riqueza y la solidez de las determinaciones que tienen que hacer. Tiene que estar, no es lo mismo el criterio, punto de vista, opinión de un ingeniero petrolero a un biólogo, claro, a un agrónomo, a un químico, así es, a los diferentes, a un administrador, a un abogado, aunque tengan las personas que hablé, el químico, el abogado, etcétera, diplomados o maestrías en lo que es medio ambiente, porque tu formación inicial fue de otra forma. Y esto es lo que le debe de dar la riqueza a la agencia y la seguridad de que cualquier decisión, determinación que haga cuando es colegiada, porque tiene que ser de esa forma, pues va a garantizar una buena actuación. Claro. Y por último, me imagino, porque la puntualización esta vendrá después y además es tema de la Cámara de Diputados, me imagino que, senadora, va a estar peleando usted, a pesar de toda la problemática que hay actualmente en seguridad, en salud, en educación, se va a pelear, por llamarlo de alguna manera, presupuesto para que la parte ambiental, de cambio climático, quede plasmada en su momento en una ley de ingresos, ¿no? O sea, eso me imagino que usted va a estar... Claro, aparte de que sí, por supuesto, lo mandata así la ley, de que habla de un fondo climático, y también dice para qué será utilizado, pero el año pasado no se le otorgó presupuesto.
y el año pasado se habló que se le otorgó de 150 millones, pero no se sabe si se le otorgó o no se le otorgó. Entonces, hoy creo que tenemos que estar muy cercanos de nuestros compañeros diputados de las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de las de presupuesto para solicitarles que exista una partida, pero una partida que sea digna para este tema, porque no podemos estar presumiendo a nivel mundial que somos los primeros y que nos hemos distinguido, etcétera, etcétera, cuando a la hora de la realidad, a la hora que se otorga el presupuesto, no exista nada. Entonces no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Claro. Bueno, pues como pueden todos ustedes ver, la senadora, además de conocer del tema, le apasiona, sabe, y yo les pediría a todos los que nos vean y próximamente estaremos en otras entrevistas, que apoyemos todas las propuestas e iniciativas, que como gremio nos unamos a este tipo de personalidades para conseguir muchas de las cosas que queremos en materia medioambiental y por supuesto de cambio climático. Entonces no nos queda más que agradecerle a la senadora. Claro. Quiero decirte algo, Ricardo, si me permites, claro, también supuesto. Utilizar el canal de nuestro colegio, colegas, amigos que nos escuchan, que nos ven. A mí me gustaría muchísimo que me ayuden. Ayúdenme a legislar y a legislar bien. Ayúdenme con propuestas, con ideas, para mejorar este país, para proteger nuestros recursos naturales. Creo que ustedes que están trabajando en muy diversas áreas, que la experiencia que tienen podrá ser de gran ayuda para nosotros. A mí me gusta legislar, pero legislar acompañado, legislar con responsabilidad. Y hoy les pido, les solicito que me ayuden a hacerlo bien, a hacerlo dignamente, pero sobre todo compartir esa responsabilidad que es el legislar y pedirte y solicitarte a ti, presidente, que si podemos utilizar tus canales, el correo del Colegio de Biólogos, para que nos ayuden ustedes que nos están viendo a propuestas, a ideas, etcétera, y así tener una coordinación más cercana y más eficiente. Claro, bueno, pues como ustedes lo están escuchando, normalmente todos, no nada más los biólogos, nos quejamos mucho de que nuestros representantes, nuestras autoridades no nos escuchan, no nos dan la posibilidad de trabajar con ellos, de emitir opiniones, etcétera. Yo creo que han escuchado ustedes la propuesta de la senadora y está en nosotros poder participar con ella y hacer que el gremio sea bastante fuerte como lo está haciendo. Déjenme decirles que la senadora es un miembro activo del Colegio de Biólogos de México, lo cual estamos muy agradecidos, y por supuesto la invitación